Vamos a, en realidad es un poquito difícil solamente hablar de las causales sin hablar del manejo en general, ¿no? Porque la identificación y el manejo de las causales está inmerso en parte del manejo del soporte cardiovascular. ¿Perfecto? Entonces vamos a leer algunos casitos y vamos a tratar luego haremos un repasito del algoritmo así breve porque me parece que no es el objetivo el desarrollo de algoritmos, pero es una necesidad frente al problema que se nos va a presentar, ¿ya? Por allí veremos algún ritmo quizás para poder hacer el manejo completo. Bien, entonces, vamos a leer el siguiente casito que es sumamente pequeño, ¿no? En el manejo inicial general del paciente, los datos que tenemos son pocos, ¿cierto? Imagínense que ustedes están en un servicio de emergencia o, eh, o les está llegando un paciente a hospitalización o de hospitalización a UCI, pero el paciente, imaginémonos que está ingresando, ¿perfecto? Entonces nos dice el caso, paciente 56 años que en casa estaba presentando diarreas y vómitos ya hace 2 días. Trataron de manejarlo en casa, y ustedes saben que aquí en el Perú, primero intentamos algo en casa, ¿no? O vamos a la botica y compramos, pero dice que no evidenciaron mejoría. El día de hoy ya se siente débil. Al ingreso, el paciente colapsa, o sea, ya pierde la conciencia. Ustedes lo han recibiendo en emergencia y el paciente colapsa. Entonces, ¿qué haremos con ese paciente? Me gustaría, por favor, que participemos, ¿sí? En el chat, ¿ya? Porque la idea es eso, ¿no? Interactuar. Yo sé que de manera virtual no es lo mismo que poder conversar personalmente, pero me gustaría saber en el chat, a ver, qué podemos hacer. Ahí vemos algunos comentarios. A ver, mi audio está bajo, no sé si lo es mío. Bueno, a ver, me gustaría que comentemos algo, por favor, en relación a esto, si es por chat. Bien, a ver, volvemos a repetir el casito. Paciente 56 años, en casa estaba hace 2 días presentando diarreas, vómitos. Trataron de manejarlo en casa, ¿no? Pero sin mejoría, ¿no? El día de hoy se siente débil y los familiares probablemente han llamado a una ambulancia, lo traen y al llegar a donde están ustedes, el paciente colapsa. Perfecto. ¿Qué hacemos con ese paciente? Monitorizar. Judith Jiménez dice monitorear, colocar oxígeno. Ya, perfecto. Bien, hay que monitorizar y colocar oxígeno, lógicamente. Entonces, mientras damos algunas ideas, voy a dejar de compartir este casito y voy a entrar a un repaso rápido del algoritmo. Perfecto. A ver, un momentito. Mientras van escribiendo ustedes los comentarios, vamos a revisar el algoritmo. Entonces, esto es un paciente, evidentemente, ¿se puede ver la imagen? Por favor, me confirman. Espero que sí. Sí, sí, Magister, se está compartiendo como un diagrama, un cuadro que dice RCP. Un algoritmo. Bien, Perfecto. gracias. Ok, entonces, si es un paciente que ha colapsado, perfecto. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, pues lo colocamos en la camilla, recibimos en la camilla, ¿cierto? Porque no lo vamos en el pasadizo, en ese que estamos, quizás la ambulancia lo trae no en camilla, en una tabla rígida, hay que recibir al paciente. Y lo que se nos sugiere, según la guía, es hacer tres actividades, ¿no? Monitorear al paciente, como decía el comentario, es excelente porque el manejo de la reanimación cardiopulmonar va a depender en realidad al ritmo que presente el paciente. Segundo, hay que manejar la vía aérea en este caso. Si el paciente aún respira, pues hay que darle soporte de oxígeno. Si existe hipoxemia, nos dice la guía. Hipoxemia considerado es una saturación menor a 94. Si revisamos la fisiología, o la equivalencia en la curva de adición de la hemoglobina, más o menos eso es un PO2 inferior a 80, si la saturación es menor de un 94%, perfecto. Y
lógicamente ese paciente tiene que tener una vía periférica, ¿no? Entonces, esas tres cosas van a ser sumamente importantes en este paciente: monitorizar, ¿no? O sea, colocar los electrodos, tensiómetro, hay que ver el tema, ahí está, ajá, excelente, bien, 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 excelente. Ahí está, dice monitorear funciones vitales, ya, vía periférica, hidratar, ajá, ya, la hidratación, si pues estuvo con diarreas y vómitos, podría ser, si la causal es esa, nos ayudaría mucho, ¿cierto? Hay que tomarle un AGA, dice por allí alguien, electrolitos perdidos. Bueno, no sabemos cuánto ha perdido, hay que hacerle primero el AGA, ¿no? Monitorización de canalización, dos vías periféricas, toma de AGA, control de electrolitos, monitoreo, verificar signos vitales. Bien, muy bien, se agradecen los comentarios. Entonces, mientras vamos revisando la secuencia, vamos, hay que seguir con las opiniones. Perfecto, esta es la guía, el algoritmo de parada cardíaca según la American Heart. Bien, entonces, una vez que mi paciente está monitorizado ya, ustedes saben que tomarle un AGA a un paciente en parada cardíaca no es fácil, hay que confirmar que el paciente no tiene pulso y vamos a evaluar o ver en qué ritmo de parada cardíaca está el paciente. Perfecto. Vamos a ver en qué ritmo de parada cardíaca está el paciente. Entonces, miren acá, el algoritmo dice, entonces nos preguntamos, o el equipo se pregunta y dice, ¿en qué ritmo está? ¿Estará en ritmo desfibrilable? Entonces, hay que identificar bien en qué ritmo está, ¿no? Si es una fibrilación ventricular o una TB sin pulso, taquicardia ventricular sin pulso, o podría ser una sistolia o actividad, o sea, solamente existen cuatro ritmos de parada cardíaca: sistolia o actividad eléctrica sin pulso, y por el otro lado una FB o TB sin pulso. Perfecto. Si alguien esto ya lo maneja, excelente, nos apoya con los demás. Bien. Entonces, vamos a imaginarnos que el paciente, a ver, les voy a poner un ritmo, disculpen que voy a cambiar otro PPT porque ahí está el ritmo, ¿ya? Disculpen, ahorita lo colocamos. Vamos a poner un ritmo en el que ustedes van a poder identificar, ¿Qué? a ver, ¿Qué? ¿alguien está con el audio? Quizás desea comentar algo. Ya, ahora sí, ahí estamos. Bien. A ver, hay un comentario allí. Dice, si estoy lejos en un hospital, a 3 horas, dice, sí, ¿no? Mínimo. A veces sin médico, lo hidrato, se coloco electrolitos, ¿qué más puedo hacer hasta llegar al hospital? A ver, en realidad complicada la situación, ¿no? Porque si estamos hablando de un paciente en parada cardíaca, el paciente en parada cardíaca no lo vas a poder mover. Tienes que reanimarlo allí donde estás. Luego vamos a ver un paciente que todavía de repente no está en parada cardíaca. Este paciente ha colapsado ya, se ha confirmado el paro. Perfecto, no tiene pulso, no respira. Entonces, está en parada cardíaca. Si está en parada cardíaca no vas a poder llevarlo a ningún hospital. Tienes que hacer tu reanimación cardiopulmonar. Perfecto. No sé si tienes allí un electrocardiograma, no sé, lo más probable es que no haya eso, ¿cierto? Si hay, excelente. Si no, hay que manejar y hay que ver signos clínicos de deshidratación, ¿no? Si la lengua está seca, la piel seca. Entonces, en esa parte la clínica nos va a ayudar para la reposición de volumen principalmente. ¿Perfecto? Y a veces no hay electrocardiograma. Por eso hay que manejar el paciente en base a la clínica que presente. La evaluación rápida del estado hemodinámico o quizás la volemia del paciente va a ser importante, ¿no? Ustedes saben que podemos ver la lengua del paciente, podemos ver la piel, cómo está, los ojos, cómo están. Entonces, hay algunas cosas clínicas que nos van a ayudar a evaluar el tema de la volemia del paciente para poder reponer. Y paralelo a eso, tenemos que hacer
la reanimación, ¿no? Las maniobras de reanimación. Bien, entonces, vamos a poner, por ejemplo, ahí, ustedes ven ahí un ritmo, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que nuestro paciente, el paciente que ustedes acaban de recibir, ese paciente de 56 años, que hace 2 días presentaba diarreas y vómitos, el día de hoy se sentía débil, el familiar decide trasladarlo a donde están ustedes y al recibir al paciente, el paciente deja de responder, controlan el pulso, no tiene pulso, monitorizan ustedes a su paciente porque eso hay que hacerlo, monitor, oxígeno, o en este caso hay que manejar la vía aérea, bolsearlo quizás, si no hay quien intube al paciente, y hay que tener un acceso venoso, quizás dos, ¿no? Y ustedes revisan o ven el monitor y en el monitor observan lo que vemos allí. Perfecto. Lo que vemos allí es reciente y ahí tenemos nuestro, nuestro ritmo. Entonces, este ritmo es un ritmo de complejo ancho regular, ¿cierto? Eso es un ritmo de taquicardia ventricular. Entonces la taquicardia ventricular existe con pulso y existe sin pulso, pero como ya se controló el pulso, es una taquiarritmia, una taquicardia ventricular eh, sin pulso, o sea, es una parada cardíaca. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente que está monitorizado, que ya estamos bolseando, ¿no? Y ya le hemos puesto un acceso venoso. Es una taquicardia ventricular, ¿perfecto? Tarea ventricular. Entonces volvemos a nuestro algoritmo, perfecto. Volvemos y, y nos explica qué tenemos que hacer. Quiero, está abierto un segundito. Vamos a minimizar esto. Ya. Excelente. Ahora sí. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué nos dice nuestro algoritmo, no? Nos dice que si yo estoy con un ritmo de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, este es nuestro ritmo de nuestro paciente. ¿Perfecto? Entonces, no es ni asistolia, no es ni actividad eléctrica sin pulso. ¿Cuál es la intervención a seguir en este caso? ¿No? En este caso es hacer una desfibrilación. ¿Perfecto? Desfibrilación. Entonces hacemos nuestra primera desfibrilación y luego vamos a hacer reanimación cardiopulmonar. Acá hay cosas que tenemos que aclarar, ¿no? Situaciones, dudas que nosotros, cardiovers, a ver, ahí veo dos comentarios, compresiones y se alista la descarga. Así es, sí, porque a veces prender el equipo, a veces, como no lo usamos muy frecuente, lo tenemos descargado, el gel no lo encontramos, quizás, entonces demora un poco, hay que hacer compresiones, hay que iniciar el RCP, ¿no? Recordando que la primera acción, si la tenemos listo, es la desfibrilación, ¿no? Hay que hacer la descarga, si nos sugiere la guía, ¿perfecto? Entonces, hacemos la primera descarga, hay dos tipos de equipos, puede ser un monofásico, puede ser un bifásico, ¿sí? En las sugerencias que en el caso del monofásico, dosis máxima, que es 360 joules, en bifásico nos dice de 120 a 200, pero si usamos la carga máxima, será igual que riesgo-beneficio, que es lo peor que le puede pasar al paciente en esas circunstancias. Perfecto, hacemos la primera descarga entonces. Recuerden que eh, hay que, siempre es bueno, aunque no tengamos pacientes muy frecuentes de este tipo, ver el funcionamiento de nuestros equipos seguido, ¿no? Porque, para no tener problemas, porque en la situación del estrés a veces se nos caen los parches o se nos caen las palas, entonces hay que de saber el manejo. Aquí hay una situación que debemos superar, ¿no? Y ustedes no me van a dejar mentir. Después que se hace la desfibrilación, ¿qué es lo que normalmente hacemos en los hospitales? ¿Qué es lo que normalmente hacemos en nuestras emergencias, en nuestras UCIs? Lo que normalmente se hace, quizás por instinto, porque eh, nos hemos acostumbrado así, es ver si el paciente salió del ritmo, ¿cierto? Eso vemos, desfibrilamos y vemos el monitor si es que salió o no salió. Entonces,
Eso no está bien. Lo que la guía nos dice, lo que nos sugiere la ciencia, es que después de la descarga inicie con la RCP por 2 minutos, ya que puede ser que la descarga eléctrica revierta el ritmo, perfecto, pero es electricidad. El corazón necesita mecánica, necesita movimiento, necesita contracción o sístole. Entonces hay que dar el soporte. Por eso es que la sugerencia es después de la desfibrilación podamos hacer 2 minutos de RCP, ¿no? 5 veces 32, 32, más o menos es 2 minutos. Perfecto. Aquí en la guía nos dice que coloquemos la vía endovenosa o en realidad los americanos manejan mucho la intraósea, nosotros no. Perfecto, por eso el acceso venoso nosotros ya lo pusimos adelante, ¿no? Primero, y ya está colocado. Perfecto. Entonces, pasan los 2 minutos de RCP. Una vez que ha terminado los 5 ciclos de 32, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a evaluar el ritmo otra vez. Nadie toca al paciente. Perfecto. Es importante que cuando evaluamos el ritmo, nadie toque al paciente. Perfecto. Entonces, y vamos a volver a evaluar el ritmo otra vez. Y hacemos la misma pregunta. ¿En qué ritmo está? Y vamos a imaginar que nuestro paciente existe en el mismo ritmo inicial. Una taquicardia ventricular, sin pulso. Esto está en parada cardíaca. Entonces, ¿cuál es la acción a seguir? La acción a seguir es hacer, ¿qué dice acá? Segunda descarga. Estamos hablando de nuestro paciente con taquicardia ventricular, segunda descarga. Perfecto. Después de la segunda descarga, como ya mencionamos, no vamos a evaluar el ritmo, sino vamos a otra vez iniciar la RCP. Y aquí consideramos que está siendo refractaria las descargas y comenzamos a administrar las drogas. Perfecto, vamos a colocar la primera droga, es la adrenalina, perfecto, 1 miligramo y podemos repetirla cada 3 a 5 minutos. Perfecto. ¿Qué quieres, hijo? Carmen, ¿deseas comentar algo? Bueno, la silenciamos. Entonces, administramos la adrenalina, ¿no? Que las drogas en parada cardíaca no hay que administrarlas en infusión, las administramos en bolo, ¿está bien? Entonces, y acá hay un dato importante que debemos nosotros, que manejamos el tema del coche paro, las drogas, tenerlo en cuenta. Los medicamentos que se administran en parada cardíaca hay que administrarlos cuando se está haciendo las compresiones. ¿Ya? No olvidar. Porque si nosotros administramos una droga cuando no se está haciendo compresiones, ese medicamento se va a quedar en la vena, no va a avanzar. ¿Perfecto? Porque el que se encarga de bombear, los medicamentos es el corazón. Y si el corazón está parado, va a ser en vano la administración si es que no estoy haciendo compresiones. Entonces recordemos eso, perfecto, que las drogas se administran mientras se está haciendo las compresiones. ¿Ok? Se hace 2 minutos de reanimación. Mira que hay un dato, en realidad un poco controversial también, ¿no? Que necesitamos aclararlo. Dice acá, considerar la posibilidad de usar un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea. Perfecto. Disculpen si escribieron ahí, si el perrito está ladrando. Hay un comentario de Fran, dice, a diferencia del BLS, SLS nos sugiere un manejo avanzado de la vía aérea y supraglótico, una vez obtenido pasar a ventilación unos 6 segundos. Ajá. Bien, a ver, vamos a aclarar este asunto. Perfecto. Porque si ustedes leen la guía acá, dice considerar la posibilidad de usar un dispositivo. No dice de forma obligatoria, por si acaso. Y si ustedes revisan, entran a YouTube, descargan el megacode del American Heart, ustedes van a ver que durante todo el tiempo de reanimación que se hace en el tema de simulación, porque hacen una simulación de un caso más o menos de 10 a 15 minutos, no intuban al paciente.
No intuban al paciente, ni no colocan ningún dispositivo avanzado, ni una máscara laringe, ni un combitubo, ni bueno, el tubo esófago traqueal, no se coloca nada. Si nos sugiere la guía que si con la bolsa ustedes, o sea, con el dispositivo bolsa mascarilla, que es el AMBU, logran una expansión torácica adecuada, en realidad la intubación también nos dice que si tenemos un personal capacitado, perfecto, quien va a realizar la intubación, bien, porque si no hay un personal capacitado, y ustedes esto, los que trabajan en emergencia, lo han visto, lo han experimentado mucho más en el COVID, a veces hay un intento, dos intentos, tres intentos y no se logra colocar el dispositivo. ¿Perfecto? Entonces, si la guía nos dice que si nosotros logramos una expansión torácica adecuada con la mascarilla, con la bolsa mascarilla o el ambú comúnmente llamado, en realidad exponer al paciente a una hipoxia peri-intubación a veces es más letal. Pueden revisar algunos artículos en la Sociedad de Cardiología Española, van a encontrar algunos datos por allí, perfecto, que nos habla sobre eso. Bien, yo voy leyendo sus comentarios, ¿no? Que van por allí. Así es, dice, solo sugiere hasta el momento la evidencia no encuentra resultados superior a intubación versus AMBU. La sugerencia es esa. Ahora, si existe una persona entrenada, ¿no? Que al menos intube al año de 12 a 15 veces, bacán, ¿no? Lo va a encontrar en primera y eso le va a ayudar mucho, ¿no? Tener un acceso en la vía aérea avanzada va a ser muy útil. Perfecto. Pero bueno, entonces, estamos con nuestro paciente de 56 años, perfecto. Estamos aquí, le hemos hecho reanimación, ¿ok? Y durante las compresiones le hemos puesto ya 1 miligramo de adrenalina, ¿ok? Seguimos bolseando. Termina los 2 minutos y otra vez evaluamos el ritmo. Perfecto. Evaluamos el ritmo y vemos. Vamos a imaginar, suponer que nuestro paciente continúa con el mismo ritmo inicial, que es una taquicardia ventricular. Perfecto, una taquicardia ventricular, ¿vale? Entonces, ¿qué toca hacer ahora? Colocar la tercera descarga, ¿no? La tercera desfibrilación, ¿no? O quemada o electroshock, como deseen ustedes llamarlo. Perfecto. Después de la tercera descarga, otra vez iniciamos la RCP, no vemos el monitor, eso ya está quedando claro. Perfecto. Y aquí ya vamos a administrar el primer antiarrítmico. Y aquí hubo un ajuste en la guía 2020, ¿no? La lidocaína regresó, ¿no? Regresó para reemplazar, si es que no hay amiodarona, podemos colocar lidocaína, una dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Podemos colocar lidocaína como un antiarrítmico. En caso de la amiodarona, es 300 miligramos en bolo, o sea, 2 ampollitas, ¿perfecto? Se coloca igual como la adrenalina, la colocamos durante las compresiones, ¿perfecto? Y está allí. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos en todo este tiempo de reanimación? Y eso es una pregunta crítica también que a veces se nos hace o que hacemos. Y este tiempo, dicen, ¿cuánto tiempo debo reanimar en general? Y en realidad no existe un tiempo que te limite, ¿no? O sea, no existe. Existe experiencias, quizás sugerencias de suspensión de la reanimación, pero no existe un tiempo que digamos, hasta aquí reanimé y punto. Más o menos aquí han pasado 2, 4, 6, 8, 10 minutos quizás, ¿no? Y si ustedes quieren seguir reanimando porque ustedes consideran que ese paciente es joven, de repente sin comorbilidades, ¿no? Una persona que aparentemente ha sido sana, entonces pueden seguir reanimando, pueden revisar la guía también, hacia aquí, sigue el algoritmo allí, ¿no? Podemos hacer la cuarta descarga y iniciar la RCP una vez más. Ya tocaría repetir la segunda dosis de la adrenalina porque ya pasó de 3 a 5 minutos acá. Y si el equipo decide seguir reanimando, va bien porque sigue el mismo ritmo. Bajamos y sería la quinta descarga y ya tocaría repetir la segunda dosis del antiarrítmico, que aquí nos dice clarito que la segunda dosis tendría que ser 150 miligramos. Perfecto. Miren, no es complicado en realidad hacer una reanimación. Ahora, vamos a lo nuestro.
Dice, trate las causas reversibles. Entonces, nuestro paciente, a ver, vamos a pensar y por favor quisiera que escribamos allí las sugerencias. ¿Cuál de las causales que ya hemos visto ustedes creen que este paciente puede tener? Así según su punto de vista, o ustedes desearían pedirle un examen quizás, o tomarle un examen, ¿no? Al inicio o durante la reanimación para confirmar alguna sospecha que ustedes tienen en relación a una causal que puede presentar el paciente. A ver, me gustaría leer sus comentarios con los que estamos, por favor, para poder más o menos entrar en la identificación. Primero hay que identificar nuestra causa. Perfecto, es decir, lo estamos viendo al final de este algoritmo, pero la idea es identificarlos desde el inicio, ¿no? Pero vamos a comentar más o menos cómo confirmamos, porque podemos tener varias sospechas, un paciente de 56 años que es relativamente un adulto, pero no es tan mayor, ¿cierto? 2 días de diarreas y vómitos, que perdemos allí, podemos perder potasio, ¿cierto? Puede haber una deshidratación, ¿no? Porque ya se sentía débil. Perfecto, entonces, esas son sugerencias que podemos tener. Entonces, allí podemos tomarle un AGA, ¿sí? Como algunos escribían en los comentarios, tomarle un AGA de inicio y allí vamos a encontrar algunos datos interesantes. Perfecto. En primer lugar, vamos a encontrar que probablemente haya perdido potasio, porque en diarreas y vómitos perdemos potasio. Perfecto. Una hipopotasemia podría ser una causal reversible en este paciente. ¿Qué más puede ser? Puede ser pérdida de volumen, una causal puede ser la hipovolemia, me parece que ya eso se revisó. Perfecto. Entonces, ¿qué otra causal de las que hemos revisado podría tener? Hipoxia, no hay algo que nos haga sospechar eso, pero igual si ya lo tomamos el AGA podemos identificar si es que ha presentado eso. Perfecto. Y bueno, creo que nos quedamos con esas dos, ¿no? Podría ser una hipopotasemia o podría ser una hipovolemia, ¿no? Por el volumen que ha perdido. Entonces, si ya nosotros identificamos de inicio los datos que nos han dado el familiar o el personal que lo ha traído es sumamente útil también, entonces ya desde el inicio podemos ir manejando nuestra causal. Si es una hipopotasemia, que pasa el reto de potasio, decíamos que máximo la cantidad que podemos reponer en 24 horas es 150. Esto es una situación de emergencia que hay que poner un poco más rápido, porque riesgo-beneficio, ¿qué peor le puede pasar a este paciente que ya está clínicamente muerto, ¿no? Y en el caso del volumen, pues hay que responder el volumen perdido, ¿no? Ese sería el manejo de nuestras causales. ¿Perfecto? Entonces, no está muy complicado, ¿cierto? Ahora, hipoglicemia. A ver, Zule nos dice hipoglicemia. Más o menos, ¿qué te haría sospechar de una hipoglicemia, Zule? Porque no hay un antecedente y no hay un dato que nos haga sospechar de la hipoglicemia, quizá, pero bueno, como ya le tomamos el AGA, ya podemos descartar con eso también un tema de hipoglicemia, ¿no? Pero bien, vale, las opiniones son válidas. Ahora, solamente para cerrar este tema del algoritmo, ¿ya? No siempre un paciente sigue una ruta como hemos visto en este momento, ¿no? Muchas veces ustedes están manejando su reanimación y hacen una evaluación a este nivel, por ejemplo, en el nivel 5, ¿no? Después de 2 minutos de RCP, y el paciente de pronto se pasó a una asistolia, ¿no? Entonces de una TB pasó a una asistolia. Y ahora, ¿desfibrilo o no desfibrilo? No se desfibrila en la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso no se desfibrila porque no hay ningún ritmo que revertir. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué nos dice la guía? Adrenalina lo más antes posible. Normalmente lo hacemos iniciando las compresiones. Iniciamos las compresiones y ya le estamos poniendo su adrenalina. Perfecto. Entonces, en este caso, si se permanece en asistolia, solamente aquí corresponde hacer RCP y repetir la adrenalina cada 3 a 5 minutos. Perfecto.
Y normalmente pasa eso, los que ya tienen experiencia en reanimación, a veces de una FB pasa a una TB, de una TB pasa a una sistolia, por allí una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, si ustedes en el monitor ven un ritmo organizado, cuando digo organizado me refiero a que ya van a ver una onda P, van a ver un QRS, van a ver una onda T. Entonces, hay que controlar el pulso del paciente. Puede ser que ya tenga pulso, perfecto. Pero si ese ritmo organizado que ustedes ven en el monitor no tiene pulso, pues es una actividad eléctrica sin pulso. Perfecto, entonces también se maneja. A veces nos guiamos, un error que cometemos muy frecuente también es que solo vemos el monitor y ya no tocamos al paciente, ¿no? Y ha pasado, yo he visto muchos casos que en los que a veces un día, por ejemplo, el monitor sonaba, el ventilador sonaba, ¿no? Y el personal va y ve el monitor y dice, no, el paciente está bien porque tiene un ritmo en el monitor, ¿no? Entonces vuelve a sonar, ¿no? El ventilador, vuelve y dice, no, es eso, lo que siempre a veces hacemos, callamos al equipo, la alarma y seguimos, ¿no? Entonces, a la tercera vez ahí el paciente está a piel marmórea, ¿no? Entonces ese paciente había estado en paro hace cuánto tiempo y estaba en una actividad eléctrica sin pulso. Entonces hay que tocar al paciente, ¿no? El monitor no define la parada del paciente, el pulso es el que define. Como ustedes se han dado cuenta, puede haber una taquicardia ventricular con pulso y sin pulso, y la actividad eléctrica sin pulso, que es un ritmo organizado, ¿no? Tú puedes ver un ritmo aparentemente normal en el monitor, pero no tiene pulso. Entonces, igual es parada cardíaca. Perfecto. Bien, quizás algún comentario en relación a este primer casito para ver un siguiente. Eh, aquí ustedes tienen las causas reversibles, ¿no? Ya se han revisado muchas de estas, seguramente ya mañana toca ver las test y en su momento también seguramente verán algunos casitos. Perfecto. Bien, mientras se animan a poner sus comentarios, voy a compartir otro caso más para poder ver su secuencia. ¿Ok? Muy bien, voy a compartir otro casito. Ya, y me parece que ya el tiempo está avanzando. Todavía tenemos tiempo. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Bien. ¿Ok? Bien, ¿se escucha? ¿Dónde está la señorita? ¿Me confirma, por favor? Jocelyn, ¿no? Bueno, espero que sí. Sí, excelente, Edith, muchas gracias. Siguiente paciente, me parece que esta H también ya la vieron. Ya, entonces tenemos una paciente de 23 años, ¿no? Estos son casitos reales que nosotros hemos podido atender. Paciente de 23 años que lo traen a la emergencia porque hace 2 días presenta debilidad, hiporexia y trastorno del sensorio. Sí, así nos dice el personal que lo trae al paciente. ¿Perfecto? Entonces, ahondando, ¿qué antecedentes tiene? Y el familiar nos dice que es diabética y toma su tratamiento, pero en forma irregular. ¿Perfecto? Hay días que toma, hay días que no toma y así. Bien. Es una paciente que no está en parada cardíaca, entonces ustedes reciben al paciente, abordan al paciente y hacen pues colocan su vía, monitorizan al paciente y hay que ver si necesita oxígeno, si no, nos quedamos con eso.
Entonces controla sus signos vitales y está con una presión de 80-40. Perfecto. Satura 97%, no hay necesidad de oxígeno, tiene una frecuencia respiratoria de 35 y una temperatura de 36. Bien. Entonces, con esos datos, vamos a ver, una vez ya, vamos a imaginar que ustedes ya monitorizaron su paciente y vamos ahora a ver el monitor, a ver qué se ve en su monitor. Un segundito, ahora sí. Ya, vamos a ver. Y tenemos... Y tenemos ese ritmo que ustedes ven en la pantalla. ¿Se puede ver? Espero que sí. ¿Ya? Pero me gustaría si alguien puede confirmar, por favor. Excelente. Ya, ahí está. Nuestro paciente, ¿ok? Está con ese ritmo que ustedes ven allí. Bien, ahí están dando algunas respuestas. Ahí están dando algunas respuestas. Perfecto. Ya. Vamos a centrarnos en el ritmo, perfecto, porque los signos vitales eran otros de nuestro paciente, ¿no? Tenía 80-40, saturaba 97, una frecuencia respiratoria de 35 y su temperatura 36. Pero de una frecuencia cardíaca de 190 con ese ritmo, ¿no? Es un ritmo de complejo estrecho, regular, es una taquicardia supraventricular como bien lo comenta allí Franz, ¿no? Franz. Ok, Franz nos dice que es una taquicardia supraventricular inestable, cardioversión sincronizada. Muy bien, ok, bien, Franz. Entonces, sí, pues este es un ritmo de taquicardia supraventricular, perfecto, que el manejo lo vamos a ver según nuestro algoritmo. Perfecto, claros hasta allí. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a ver el algoritmo. Así de rápido. ¿Ya? Entonces, a diferencia del paciente anterior, este paciente no está en parada cardíaca, ¿cierto? Este paciente tiene signos vitales, eso quiere decir que tiene pulso, perfecto. Entonces, me gustaría a ver si podemos comentar qué lo primero que haremos con este paciente. Hay que hacer una evaluación del estado de conciencia, ¿cierto? Para definir si es que está consciente, no está consciente, pero todo apunta a que como es una paciente que es con su diabetes y es irregular, perfecto, pareciera que está haciendo una complicación, que son las más frecuentes, perfecto, de las que se atiende en los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nuestro algoritmo? ¿Qué nos dice? A ver, vamos a identificar nuestro algoritmo en este caso. Ya, acá está. Ya está, ahora sí podemos ver, ¿cierto? Entonces, como les decía, es imposible ver solamente la causal sin poder ver el manejo en general. Y tenemos acá el algoritmo de taquicardias con pulso. Este es un paciente que tiene signos vitales, tiene pulso, ¿cierto? Bien, ¿qué nos dice nuestro algoritmo? Nuestro algoritmo nos dice que si nosotros nos han enseñado en la universidad, ¿cierto? Que la frecuencia cardíaca superior a 100 ya se llama taquicardia. La guía nos sugiere que superior a 150 puede ser peligrosa. De 100 a 150 normalmente son compensatorias, ¿no? Por fiebre, por dolor, por estrés,
por algunas compensaciones que el cuerpo necesita latir más rápido para poder cubrir esas demandas adicionales. Pero si esto excede 150, hay que estar alertas, hay que atender a nuestro paciente a la brevedad para, para que podamos darle una atención oportuna. ¿Perfecto? Entonces, la sugerencia es que manejamos el tema de la vía aérea, si hay necesidad de oxígeno hay que colocarle, si hay hipoxemia, recuerden que la hipoxemia la consideramos si es menor, la saturación menor de 94%, hay que monitorizar al paciente, ¿no? Y también hay que colocarle aquí el acceso venoso, ¿perfecto? La vía periférica. Bien, entonces, ese paciente con 105, o con 190, ¿cierto? Nuestro paciente está con una frecuencia 190, ya le hemos monitorizado, perfecto, ya sabemos en qué ritmo está, le hemos puesto la vía y oxígeno no necesita, ¿no? Porque está saturado 97%. Recuerden que el exceso de oxígeno también es dañino. Entonces, lo que sigue a continuación es hacer una evaluación rápida del paciente para confirmar o para determinar si esa taquicardia o taquiarritmia es estable o es inestable o tiene una causa subyacente o persistente, ¿no? Como dice la traducción. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Es interesante porque la guía en realidad nos dice todo, no solamente necesitamos aprender y ya está. Entonces aquí hacemos una evaluación y vamos a responder 5 preguntas. La primera dice, ¿habrá hipotensión? Quiere decir que ese paciente con taquicardia además tiene hipotensión. ¿Perfecto? Segundo, ¿cómo está el estado mental del paciente? ¿No? Ojo que una alteración en todo caso del estado mental agudo. ¿Ah? No es ese paciente que hace 2 años tiene demencia senil, hace 3 años, no. Es un paciente que del momento ha presentado un trastorno de conciencia, ¿no? Y aquí ustedes usan su método más rápido, si se acuerdan, su Glajo rápido, su AFDI, su LOTEP, no sé, pero una evaluación rápida con respuestas coherentes va a ayudar mucho. Evaluamos el shock, habrá signos de shocks clínicos, ¿no? Mayormente, diaforesis, ¿no? Palidez, perfecto, llenado capilar lento. Siguiente, una evaluación rápida de si hay un disconfort torácico, ¿no? Tipo isquémico, ¿no? Ojo que aquí no dice que es dolor, dice disconfort. ¿Perfecto? Porque se nos ha enseñado, ¿cierto? Que el paciente que hace infarto hace dolor de pecho. Aquí dice disconfort porque ustedes también deben recordar que hay un grupo de pacientes que normalmente no hacen dolor de pecho frente a un isquemia, ¿no? Isquemia miocárdica. Los diabéticos normalmente no hacen eso, ¿perfecto? Pero si existe un disconfort, una molestia, hay que descartar eso. Puede ser una trombosis coronaria. Y finalmente, dice insuficiencia cardíaca aguda. Hay que auscultar al paciente, puede haber agua en el pulmón y eso indica que el corazón no está manejando adecuadamente el volumen. ¿Perfecto? Entonces, hacemos nuestra evaluación rápida. Si nosotros identificamos alguna alteración de estas, ya consideramos que es un ataque arritmia inestable, ¿no? Una taquicardia inestable. Estamos hablando de taquicardias. Entonces, si es no vamos a esperar que estén alteradas las 5, por si acaso. Si ya está alterado uno, ya se considera inestable. Entonces, la sugerencia es que si es una taquiarritmia o taquicardia inestable, se haga una cardioversión sincronizada. ¿Perfecto? Cardioversión sincronizada, a diferencia de la desfibrilación, es justamente la palabra sincronizada. ¿No? Porque en los dos casos se administra electricidad al paciente, se hace descarga eléctrica, solo que en este caso se hace sincronizado. ¿Qué quiere decir eso? Que al equipo, al desfibrilador le voy a presionar un botón o quizás poner la perilla en un lugar que dice sincronizar. ¿Qué quiere decir eso? Que mi equipo, mi desfibrilador va a detectar mis ondas R en mi paciente. Ustedes van a ver en su monitor del desfibrilador que va a salir unas aspitas sobre las ondas R. ¿Perfecto? Eso significa que está sincronizado. Para que la descarga llegue en la onda R. ¿Perfecto? Y no llegue en un periodo refractario. Porque si llega un periodo refractario, olvídense, le va a producir una FB al paciente. O sea, probablemente lo lleven al paro. Por eso hay que sincronizar al paciente al equipo para
a aplicar la cardioversión al paciente. La sugerencia que nos des previamente una sedación, ¿no? Si el paciente está despierto, sedarlo un poco para disminuir el trauma, ¿no? Y esa es la sugerencia del manejo. También nos dice que si es un complejo regular, ¿no? Podemos administrar adenosina, perfecto, pero la adenosina mayormente va en el tema de los estables, perfecto. Difícil hace un efecto en el inestable. Así que aquí la cardioversión va a ser de elección, perfecto, o sea, fácil. Nuestro paciente que estamos viendo tiene, a ver, trastorno de conciencia no hemos evaluado, perfecto. Hipotensión sí tiene, perfecto. Signo de shock todavía no hemos visto, pero lo más probable es que tenga un llenado capilar en 3. Molestia torácica, lo más probable es que no tenga, perfecto. ICC, ¿no? Un paciente de 23 años, bien difícil, perfecto. Entonces, cumple con los requisitos de una taquiarritmia inestable. Entonces, el tratamiento para este paciente tendría que ser una cardioversión sincronizada, ¿no? La guía, lo bueno es que este algoritmo nos da los valores en la guía 2020, no sé si en la 2025 saldrá, no nos da ya la dosis de descarga, ¿no? Aquí nos dice, si es el complejo estrecho regular, 50-100 joules. Entonces, la taquicardia supraventricular es un complejo estrecho regular, podemos iniciar con 50 joules sincronizados para hacer la cardioversión. No nos va a dar tiempo para revisar a detalle cada uno de ellos, pero nuestro paciente que estamos revisando cumple con esto. Perfecto. Entonces, nuestro paciente de 23 años, que ahora vamos a ver cuál será su causal, de 23 años, con esa evaluación rápida que hemos hecho o los datos que hemos obtenido, en el manejo del algoritmo, en este caso el preparo, vamos a aplicar una cardioversión sincronizada, podemos iniciar con 50 joules, ¿sí? Previa sedación. Perfecto, ahí está. No vamos a revisar los demás del algoritmo porque el tiempo no nos va a dar. Perfecto, entonces hablaremos de nuestra causal. A ver, bueno, en relación a la cardioversión, ¿no? La guía nos sugiere que podamos repetir aumentando 50 joules hasta que revierta, pero normalmente revierte, ¿no? Manejando siempre la causa. A ver, ¿cuál sería la H hiperglicemia? No entiendo ese comentario de ahí. Hiperglicemia, dice. Hiperglicemia. Ya. La hiperglicemia no es una causal de parada cardíaca, por si acaso. Ya. No está en las H y las T. Ya. De las que hemos visto, ¿cuál creen ustedes que podría presentar su paciente con esas características? Recuerden que es un paciente diabético, con tratamiento irregular, perfecto, y pues ha venido, ¿no? Ya tenía 2 días de hiporexia, ¿no? Ya presenta, dice, cierta confusión, trastorno de conciencia, ¿no? Y pues por eso lo trae. Entonces, para agilizar un poco el tiempo, ¿no? Podemos imaginar así clínicamente, según los datos obtenidos, en una cetoacidosis diabética, ¿cierto? Que eso es lo más común en este tipo de pacientes. 23 años, imagínense, jóvenes. Nosotros hemos atendido muchos pacientes de esa edad con cetoacidosis diabética. Entonces, la H que tendríamos que manejar acá es la acidosis, ¿no? O la hidrogeniones, en realidad, que lo de inicio. Entonces, ¿cómo vamos a poder ayudar en este caso al paciente? Pues normalmente, también podría ser una hipovolemia, ¿no? Porque recuerden que el paciente hace una poliuria, ¿no? Entonces, lo más probable es que haya perdido volumen, también podría ser, de repente una diuresis osmótica, también perdió potasio, perfecto, entonces, en realidad podría presentar muchas complicaciones. Entonces, aquí principalmente va a ser la hidratación, perfecto, la hidratación, y si tiene hiperglicemia, como mencionaba el comentario, pues igual podemos, y para la acidosis lo más probable es que haya la necesidad de iniciar infusión de insulina, perfecto. Le vamos a poner reto de potasio o insulina. Primero hay que obtener los resultados de los electrolitos, hay que tener mucho cuidado sobre eso, perfecto, porque si hay hipopotasemia y le ponemos insulina, podemos causarle una disminución más grave del potasio, perfecto. Entonces, más o menos
por allí, según las causales, podemos nosotros ayudar a nuestro paciente. Perfecto. Hipoxia no tiene, puede ser una hipovolemia, como les decía, porque lógicamente ha perdido bastante volumen, porque hacen poliuria, ¿no? Entonces, eso podría ser. Perfecto. Entonces, nuestro segundo caso, más o menos su causal, tendríamos entre una acidosis, una hipovolemia e incluso una hipopotasemia, ¿no? En relación a lo que se ha revisado hasta aquí. Perfecto. Bien, no hemos revisado todo el algoritmo por motivos de tiempo, pero más o menos para poder cerrar, ¿no? Si el paciente tiene una taquicardia supraventricular como la que hemos visto y de repente no presenta alguna alteración de esta, se considera que es estable, ¿cierto? Y en los estables no se aplica descarga eléctrica, algunos lo llaman cardioversión medicamentosa, se coloca medicamentos y aquí nos dice, por ejemplo, si es el complejo ancho, o sea, una taquicardia ventricular, que no es nuestro caso, perfecto, podemos colocar adenosina, perfecto, pero déjenme decirles que es bien difícil que encuentren un paciente con taquicardia ventricular estable. Bien difícil, porque el ventrículo, ustedes saben que es responsable de enviar sangre a todo el cuerpo. Y si hay un problema allí, el paciente va a inestabilizar rápido. Por otro lado, sí, si es complejo angosto, perfecto, aquí está nuestro paciente, ¿no? Tomarle un electrocardiograma, porque como está estable, tenemos tiempo, ¿cierto? Hay que tomarle un electrocardiograma para definir, de repente puede haber un infarto también, va a depender mucho, pero nuestro paciente no va por allí, ¿cierto? Maniobras vagales nos sugiere que podemos hacer, ¿no? Si ya no revierte con eso, tenemos dos opciones. Si es regular o es irregular. Si es regular, como en nuestro caso, que es una taquicardia supraventricular, sí, el medicamento de elección es la adenosina. Perfecto. Recuerden la administración de adenosina, que se administra en bala o en push, como dice acá en English, ¿no? O sea, lo más rápido posible, pura y luego con suero, porque por la corta vida de duración de la adenosina abierta, ¿no? Si no revierte con una dosis, hay que duplicar la dosis a 12 miligramos, perfecto, hay que avisar al paciente lo que va a sentir, ¿no? Literalmente el paciente siente que se muere, no le vas a decir que se va a morir, ¿no? Vas a tener una sensación extraña, bueno, hay que decirle porque a veces por la descarga adrenal, por el trauma, aumenta más la frecuencia, ¿no? Y si es un ritmo irregular, pues podemos usar, como es estable, podemos usar amiodarona, ¿no? Amiodarona podemos administrar 150 en 10 minutos, repetir la dosis si es necesaria, o si no tenemos eso, podemos usar cualquier beta block o calcio antagonista, ¿no? Y tenemos varios. Hay medicamentos procainamida y sotalol que no tenemos disponible en todos los lugares, así que usamos lo que tenemos. Perfecto. Bien, bueno, más o menos eso es lo que se pudo comentar. Nos gustaría tener más tiempo para poder hablar de otros casos más, pero yo creo que por ahora eso está bien. Seguramente mañana, después de las T, van a ser también unos casos en los cuales van a poder repasar sobre la identificación y el manejo. Como conclusión, yo les animo a que podamos, la capacitación es muy buena, perfecto, hacer quizás, poner el reto de hacer una capacitación práctica para hacer casos, simulación, megacode, donde podamos, aplicar, ¿no? Lo que conocemos. Sería interesante, perfecto, pero por ahora yo creo que esto es lo necesario. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, es momento de hacerlo, por favor. Tu audio está apagado, Jocelyn. No se escucha. Pero mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, ajá, ahí tenemos un comentario. Buenísima ponencia, licenciado. Hoy gracias, Franz, de verdad que no te conozco, pero buenas opiniones acertadas y eso indica que estamos en preparación constante. Perfecto.
No sé cuántos aquí somos enfermeros. Recuerden que la importante función que nosotros cumplimos al lado del paciente las 24 horas. Gracias, James, amigo. Excelente ponencia. Gracias, gracias, amigo. Bien, Jocelyn, no sé si ya te escuchamos. Bueno, creo que no se escucha. Creo que es la última ponencia, Jocelyn, ¿sí, no? Si no, ya nos despedimos. Puedes escribir al chat de repente. Excelente ponencia, gracias. Muchas gracias, Edith. La próxima haremos más casos, la única forma de aplicar, ¿no? Pero recuerden eso, mientras Jocelyn soluciona su sonido, Ahora sí, ¿me recuerden, logran escuchar? sí, les iba a decir algo, recuerden que la identificación de las H y las T es sumamente importante, ¿ah? Tan importante como manejar el algoritmo. Las dos cosas hay que manejarlas. Perfecto, entonces eso es un dato muy, muy importante. Muy bien, ahora sí, Jocelyn, te dejo. Ok, sí, no sé si hubo preguntas en mi ausencia. Igual, algo último que quiera añadir, Magíster Wilson, la verdad siempre agradecida con usted, con estos temas que se nota que usted es crack. ¿Algo último que quiera añadir? Sí, solamente es importante el conocimiento, pero recuerden que nosotros, por sobre todo, damos cuidado. Nosotros no tratamos tanto las patologías, damos cuidado. El cuidado es una esfera más completa, ¿no? Estar pendiente del paciente, la necesidad de las 24 horas, eso es mucho más que solamente tratar un dolor. Así que les animo a seguir preparándose. Muchas gracias, Jocelyn, muchas gracias con todos.